Buenas, buenas a todos. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, después de ver configuración móvil, las dos sesiones que tuvimos, la aplicación de YouTube, hoy vamos a ver cómo escuchar la radio desde el dispositivo móvil, ¿vale? Veremos cómo utilizarlo a través de la aplicación, sobre todo, que es lo más cómodo y lo que nunca nos va a fallar. Bien, pues nada, estamos ya dentro del móvil. Tenemos dos opciones para escuchar la radio, ¿vale? Estas dos opciones dependerán del móvil. ¿Por qué lo digo? Porque una opción es con la radio de toda la vida. Hay móviles que tienen antena de radio y simplemente hay que sintonizar la emisora que queráis y se escuchará, ¿vale? Por ejemplo, en este móvil que me encuentro yo, sí que tiene la opción de radio, ¿vale? Por ejemplo, entre todo esto no se ve muy bien porque el fondo es un poco clarito, pero esta es la aplicación radio del propio móvil. Es decir, necesito conectar los auriculares que harán de antena para recibir la señal de radio, ¿vale? No nos vamos a parar mucho en esta opción. ¿Por qué? Porque esta opción, aparte de que no es perfecta, porque al fin y al cabo la antena van a ser los auriculares y no vamos a recibir bien la señal, tenemos la opción, ya que estamos en un móvil y todos los móviles hoy en día, y es lo que estamos aprendiendo, tienen internet, nos descargaremos una aplicación y ahí no nos fallará, sino es que nos quedamos sin internet, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. Una, escucharla con una emisora de radio de toda la vida, es decir, conectamos los auriculares que harán de antena y a través de la propia aplicación radio del móvil, sintonizando la emisora, escucharemos la radio. Y otra opción, que es la que vamos a ver con más detenimiento, es instalándonos una aplicación de radio para que a través de internet escuchemos la radio. Esto no va a venir bien porque no van a haber cortes, no va a haber distorsión, no va a haber ruido, ¿vale? Lo vamos a escuchar perfecta, a no ser que nos quedemos sin internet, pero hoy en día eso es prácticamente imposible, ¿vale? Esto también viene bien porque es un poco iniciarnos al tema de las emisiones por internet, los podcasts, esto que muchas veces, ¿qué es un podcast? Un podcast es cuando un canal de televisión, un canal de radio, sube sus programas a internet. Entonces lo vemos a través de aplicaciones móviles repetidos, pero lo vemos a través de aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces la radio no es un podcast, pero lo vemos y lo sintonizamos a través de una aplicación para escucharlo a través de internet, ¿vale? Entonces vamos a ello y seguimos. Para descargarnos la aplicación móvil, volvemos otra vez a lo que ya hemos explicado en vídeos, ¿vale? Play Store, este iconito de aquí, y nos descargaremos una aplicación de radio. Hay muchísimas, ¿vale? Voy a pinchar en este botón del Play Store, ¿vale? Esta aplicación ya la hemos repasado en algunos vídeos, como siempre. Tenemos el buscador aquí arriba, como el buscador de ajustes, como el buscador de YouTube, como el buscador del Play Store, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues como os estáis imaginando, vamos a poner aquí, ¿qué quiero buscar? Radio, pues busco radio. Como pasa con YouTube, como pasa con Google, nos sugiere búsquedas. Nos sugiere radio, radios de España, radios FM España, radio gratis. Por estar donde estamos y porque me apetece, no hay ningún criterio, voy a pinchar en radio de España, ¿vale? Porque supongo que si pincho en radios me saldrán incluso aplicaciones para escuchar radios de otros países que no me interesan. Entonces, bueno, ya que me sugiere radio de España, pues vamos allá, voy a pinchar en radio de España y me sugiere un montón de aplicaciones, ¿vale? Dentro de lo que me sugiere, ¿vale? Como veis y como hemos visto en Google, como veréis en Google, en YouTube, en un montón de sitios en donde busquemos cosas, ¿qué es lo primero que nos aparece? Otra vez, sí, otra vez. Anuncio. Un anuncio. Es decir, esta empresa, este usuario que ha creado esta radio, está pagando para salir el primero. Que no tiene por qué ser malo. Puede ser una buena aplicación. Pero hay que tener cuidado porque son anuncios y pueden ser buenos o no, ¿vale? En este caso tiene buena pinta porque tiene un 4,6, que esto lo vamos a ver ahora, un 4,6 de puntuación, entonces tiene muy buena pinta, ¿vale? Esto no tiene por qué ser fraudulento, esto es como ver los anuncios en la televisión, un anuncio en la televisión de caramelos
No tiene por qué ser malos los caramelos. Eso significa que el de los caramelos ha pagado para en la televisión salir. Pues esto es lo mismo. El que ha creado esta aplicación ha pagado para salir el primero. ¿Por qué? Porque quiere que todos lo veamos, ¿vale? Por eso paga y sale primero, ¿vale? Podemos descargarnos esta aplicación, que es a través de un anuncio, o irnos a las que no están anunciadas, las que no pagan por salir, ¿vale? Que son todas las demás, ¿vale? Es más, vemos como la primera que sale, la del anuncio, también vuelve a salir aquí. Es decir, este usuario está pagando para salir primero, pero de todas formas tiene un buen posicionamiento. Si busca Radio de España sale el segundo, ¿vale? Eso es que tiene buena pinta de ser una buena radio. Bueno, vamos a aplicar una de tantas. No podemos pararnos en muchas porque no tenemos tiempo y porque más o menos el funcionamiento es el mismo, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he descargado, ¿vale? Para explicaros esta, ¿vale? Radios FM España, la mejor radio online. ¿Por qué? Pues no hay un criterio. Sí que podemos seguir el criterio de cuando no conocemos mucho qué descargarnos o por dónde ir a descargarnos una aplicación, sí que os recomiendo que veáis mucho el tema de las estrellas que tiene, ¿vale? Esta es la puntuación que le dan los usuarios a esta aplicación. Es sobre 5, de 1 a 5, es decir, 4,7, 4,6, 4,6, 4,7. Esta que la tengo instalada para enseñaroslo tenía un 4,7, 4,6, es decir, son buenas puntuaciones. La gente ha apuntado muy bien estas aplicaciones, es decir, cualquier aplicación que nos descarguemos seguramente nos sirva, ¿vale? En este caso he decidido descargarme la aplicación de Radio FM España, ¿vale? La tengo ya descargada porque así ahorrábamos tiempo de descarga, de instalación y demás, ¿vale? Pero es pinchar, ¿vale? Pinchas y en vez de abrir, pues os saldrá instalar, le pincháis en instalar, ¿vale? Aquí y ya está, y se instalará, ¿vale? Poco más, ¿vale? Vamos a meternos dentro de la aplicación y la vemos. Cuando se os instale la aplicación, pues volvemos a la pantalla de inicio del móvil. Cuando se os instale la aplicación, se os pondrá el icono de la radio entre todos estos iconos, ¿vale? En este caso, a mí me lo ha puesto aquí arriba, ¿vale? Ya tengo aquí el icono de la radio que he instalado, ¿vale? Pues nada, pinchamos y nos metemos. Vale. Primero, esto puede ser muy habitual, como siempre, como nos ha pasado en tantas veces. Al final vais a decir, ostras, ¿esto pasa en todo lo que intentamos hacer con el móvil? Sí, desgraciada o por suerte pasa. ¿Qué me ofrece esta aplicación? Esta aplicación es gratuita. Entonces volvemos a lo de siempre. Aquí hay un tiempo, una inversión de alguien que ha decidido hacer esta aplicación. Entonces, al ser gratuita, no tendremos todo lo que la aplicación nos podría dar, ¿vale? En la versión gratuita tenemos menos cosas que en la versión de pago. ¿Qué pasa? Que muchas veces de las que nos meteremos en la aplicación nos va a decir, oye, ¿quieres pagar por esta aplicación? Simplemente le decís que no, le decís cerrar y ya está. Y entráis en la aplicación sin problema. Si queréis pagar, pues nada, aquí, activar Premium. Premium suele ser la palabra que se utiliza en este mundo para definir las aplicaciones de pago, ¿vale? Entonces, si no queréis pagar, le dais a cerrar y ya entráis en la aplicación. Si queréis pagar en Premium, bueno, te dirán cosas para pagar y ya está. No lo recomiendo, ¿eh? No hace falta tener Premium para oír la radio, ¿vale? Aquí tenéis, para que os hagáis una idea, pues la aplicación os lo dice. Pues en Premium tendréis todo esto, ¿vale? Eliminar anuncios, enviar la radio a tu Chromecast, es decir, a la televisión, bueno, una serie de cosas. Sobre todo cuando interesa pagar por una aplicación es sobre este punto, ¿vale? Los anuncios al final son muy engorrosos y lo veis cuando entramos en YouTube, cuando entramos en Google, cuando entramos en cualquier sitio. Anuncios, 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 eso es muy engorroso. Entonces, viene bien pagar, si queréis, siempre es a elección del usuario, para eliminar esos anuncios, ¿vale? Entonces, la versión premium de esta aplicación es sin anuncios, muy cómodo, ¿vale? Pues pagaríamos. ¿Que me dan igual los anuncios? Pincho en gratis, para ver que me da la opción gratis, porque si pincho aquí en gratis, me va a decir qué es lo que tengo en la versión gratuita, ¿vale? Pues en este caso, ¿qué tengo? Tengo esto que es común y que ya lo tengo, que ya lo tenía en la versión premium, pero ¿qué es lo que no tengo en la versión gratuita? No me van a eliminar anuncios,
No voy a poder enviar la radio a un Chromecast, a una televisión, ¿vale? A un dispositivo de Google. Y los ajustes de visualización avanzados, va a haber unos ajustes de configuración de la aplicación que tampoco voy a tener. Bueno, sobre todo lo que decía, este tema. Voy a tener anuncios. En la versión gratuita voy a tener anuncios. Pues bueno, pues tengo anuncios, ¿vale? Vamos a cerrar y nos metemos en la aplicación. Vale. Aplicación. Por ejemplo, esta. ¿Qué vemos? Vemos de arriba abajo, ¿vale? Como hicimos con YouTube, recientes, favoritos y frecuentes, ¿vale? Recientes son las emisoras que hemos escuchado recientemente. Favoritos son las que nosotros nos hemos puesto en favoritos. Eso suele ser muy habitual en aplicaciones como televisión, como radio. Al final tú siempre vas a pinchar en unos canales predefinidos. Pues suele haber una pestaña de favoritos para que te metas en favoritos y vayas a las emisoras de radio que tú normalmente usas. Y luego están las frecuentes, ¿vale? Las frecuentes son las que más utilizas, te las vas guardando ahí. Las favoritas son las que tú has querido y las recientes son las que esta aplicación va metiendo como nuevas o como recientes, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Sobre todo vamos a ver cómo se buscan, ¿vale? Por ejemplo, estamos en Valencia y yo quiero escuchar la 97.7, ¿vale? Voy a pinchar en recientes, ¿vale? Para irme a recientes, ¿vale? Pues todas estas son pues las que el programa me da como recientes, ¿vale? Si nos metemos en cualquier aplicación, seguramente aquí nos aparezcan un montón de emisoras que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hacíamos en ajustes, en Google, en YouTube, en la radio. ¿Y qué es? Buscar, ¿vale? Eso es, ¿vale? Vamos a buscar, ¿vale? 97.7, por ejemplo. Lo tenemos. He puesto 97.7 y ya tengo la que quiero. 97.7. Esta es. Si pincho, la escucharía. O si le doy a la estrellita, la estrellita suele ser, y siempre suele ser igual en televisiones, en móviles, en internet, en aplicaciones, en navegador. La estrellita suele ser de favorito. Es decir, yo pincho en la estrellita, ¿vale? ¿Y veis cómo se pone en blanco? La tengo como favoritos. 97.7 ya va a estar en mi pestaña de favoritos, ¿vale? Pincho en 97.7, en las letras. No sé si lo estáis escuchando, pero ya está reproduciendo ese sonido, ¿vale? Aquí abajo lo pone, reproduciendo, ¿vale? No sé si vais a escuchar el sonido, pero se está reproduciendo la 97.7, ¿vale? Aquí pone reproduciendo, aquí lo puedo parar y aquí lo puedo cerrar, ¿vale? Voy a cerrar para que se cancele, ¿vale? Esta emisión, ¿vale? No tiene mucho más, ¿vale? El objetivo, como veis, en casi todo es, entramos en la aplicación, buscamos lo que queremos y pinchamos. Lo mismo, buscamos lo que queremos en la lupa, escribimos la emisora que queremos y escuchamos. Luego viene un poco la configuración de todo esto, ¿vale? ¿Qué es la configuración? Pues, por ejemplo, lo que decía, si estamos buscando y le vamos dando a la estrellita cuando buscamos, pues al final pasa lo que tengo yo ya en esta aplicación, que lo he hecho para que sea un poco más rápido. Voy a pinchar en favoritos, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿vale? Que es la pestaña favoritos. Si pincho en la pestaña favoritos, me aparecen todas las emisoras que yo ya he ido buscando y le he ido dando a la estrella de favorito, ¿vale? Entonces, me aparecen todas estas. Radio Port, CV Radio, VCS Radio, Radio 7 Valencia, Plaza Radio, ¿vale? Cuando yo ya tengo todas encontradas y todas en la pestaña de favoritos, simplemente con abrir la aplicación y yéndome a la pestaña de favoritas, las tengo todas aquí. No tengo que hacer ya más búsquedas, es muy cómodo. ¿Quiero escuchar Radio Sport? Radio Sport, pincho y reproduciendo. ¿Que quiero escuchar CV Radio? Pincho y reproduciendo. ¿Vale? ¿Que quiero dejar de escucharlo? X. ¿Que quiero escuchar Plaza Radio? Pincho con el dedo, Plaza Radio y reproduciendo. ¿Que quiero pausarlo? Pausa. Y se queda pausado. ¿Que quiero volver a iniciar su emisión? Le doy otra vez aquí, a play
ir reproduciendo, ¿vale? Y puedo seguir escuchando la radio. Lo bueno es que si yo no cierro esta emisión, es decir, no le doy a la X que tengo aquí abajo, voy a salir de la aplicación con el botón que tendréis abajo en el móvil de ir hacia atrás, ¿vale? Lo doy yo con el dedo. Estoy ya en el móvil y yo sigo escuchando la radio, ¿vale? Puedo bloquear el móvil y sigo escuchando la radio, puedo whatsappear, puedo entrar en Facebook, puedo entrar en lo que sea y sigo escuchando la radio, ¿vale? Normalmente, ¿cómo puedo cerrarlo? ¿Vale? Lo puedo cerrar entrando otra vez a la aplicación, ¿vale? Y cerrando la emisión, acordad, el icono lo tengo aquí yo. O normalmente en el desplegable de arriba, tengo un montón de cosas de notificaciones, pero las elimino todas, ¿vale? Tengo la radio iniciada, ¿vale? Entonces desde aquí, desde el propio desplegable, puedo pausarlo, ir hacia una emisora hacia atrás. Esto es, si quiero una emisora hacia atrás, esto va a ser un poco complicado, lo de ir emisora, ir hacia una adelante, ir hacia una detrás, porque no la sabemos de memoria. Pero sobre todo utilizaremos el de pause y el de la X, ¿vale? Entonces le voy a dar a X. Le voy a dar a la X y se cierra, ¿vale? Y acabo de escuchar la radio, ¿vale? En resumidas cuentas, la aplicación de la radio es muy útil, muy cómoda, se escucha bien, no falla, siempre que no descarguemos una aplicación de internet, ¿vale? Haciendo un repaso, cuidado cuando entréis porque os saldrán anuncios, ¿vale? Como siempre, si no es que elegís la versión premium y pagáis por la aplicación, os saldrán anuncios, los quitáis o esperáis a que se acabe el anuncio. Y un poco como pasa con las demás aplicaciones. Buscar lo que queremos, ir marcando como favoritas las emisoras que queráis, se os irá a la pestaña de favoritas y ya las tendréis todas, ¿veis? Yo he iniciado otra vez la aplicación y me salen ya las favoritas, pincho en la que quiera y lo escucho, ¿vale? Tenéis abajo en este caso, en esta aplicación, no quería entrar mucho, pero bueno, tenéis un botón de locales, aquí supongo que aparecerán emisoras locales, vamos a... ¿Vale? Emisoras locales, os metéis en la ciudad que queráis y buscáis emisoras locales. Nacionales, voy a pinchar en nacionales, salen ya emisoras nacionales, ¿vale? Es un poco pues, para hacer una búsqueda un poco mediante las pestañitas estas, ¿vale? Al final el buscador va muy bien, el de la lupa, el que os decía antes, buscáis las emisoras que queráis, le dais al icono de la estrella, lo marcáis como favoritos y ya lo tendréis siempre en favoritos, ¿vale? Y como abajo tenemos una pestaña en este caso y lo tendréis en cualquier aplicación, una pestaña de favoritos, que le voy a dar, tendremos siempre las emisoras que más os gusten. Entonces, no hay por qué hacer nada más. Es muy sencillo y es muy útil. Viene muy bien tener una radio en el móvil y sobre todo tener una radio mediante una aplicación descargada, ¿vale? Gastamos datos, gastamos internet, pero bueno, no mucho porque solo estamos descargando sonido, no estamos descargando vídeo, entonces gastamos muchísimo menos que en cualquier otra aplicación. Y si estamos conectados a Wi-Fi, por supuesto, no hay ningún problema por tener horas y horas esto en marcha, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? Espero que os instaléis una aplicación radio en vuestro móvil, que busquéis las emisoras que queráis, pinchéis en la emisora que os salga cuando hagáis la búsqueda y poco más. Marcarla como favorito para que no se os pierda y la tengáis siempre ahí nada más abrir la aplicación. Y nada, a disfrutar, ¿vale, chicos? Entonces, chicos y chicas, ya nos vemos en otro vídeo. Ha sido un placer como siempre y nos vemos en siguientes aplicaciones. Chao.